Dios les bendiga. Continuamos en la epístola de Santiago y ya estamos en la recta final. Ya estamos por terminar este maravilloso libro, esta epístola de Santiago. Y bien, estamos viendo, estamos en el último capítulo del 7 al 20, que es la última, digamos, el último párrafo, digámoslo así, el último segmento de esta epístola. Estamos viendo primero a ser pacientes y a orar, ¿cierto? Mire, Santiago era un hombre de oración, un hombre que se arrodillaba, que se postraba delante del Señor, y eso le costó que callos en sus rodillas, ¿sí? Imagínense cómo sería las rodillas de este hombre, que le pusieron rodillas de camello. Imagínense los grandes callos que tenía él, ¿por qué? Por la oración. Es decir, la oración es fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano y aún más en la vida del ministro. Bien, nos dice así, y empieza aquí el apóstol diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y a quién se está dirigiendo él? Bueno, a la iglesia de Cristo, a los creyentes, ¿sí? Está dirigiéndose a los que esperan, ¿qué? La venida, ¿sí? Venimos de ver el tema de qué, de ser pacientes hasta cuándo, hasta la venida del Hijo de Dios, hasta la venida de Jesucristo. Y también vimos que se nos hacía un mandamiento de no jurar. Y ahora hace una pregunta, ya va a entrar en el tema de lo que es la oración. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Bien, hasta ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos si estamos afligidos? Bueno, esa palabra afligidos viene del mal, malos momentos, ¿sí? Llega el mal. El mal es algo que, los días malos, es algo que todos, y no solamente los cristianos, ¿no? Sino todos, en general la humanidad, llega ese momento que nos vemos en aflicción, en momentos de angustia, de dolor, de tristeza. Bueno, esos días llegan, aunque nosotros quisiéramos evitarlos a toda costa, pero llegan. Mire, y la aflicción a veces es un trato de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos alejamos, no siempre, ¿no? Pero hay momentos donde es un trato de Dios, que cómo le buscamos a Él, cómo estamos en oración. Bueno, el Señor pone ahí como esa necesidad de nosotros de buscarle a través del sufrimiento, ¿sí? Que no debería ser así, que nosotros deberíamos de buscar a Dios en todo momento, cuando estamos bien, cuando estamos mal, en todo momento, pero nosotros a veces solo buscamos a Dios cuando estamos bien, ¿sí? O cuando estamos mal. O sea, están los dos extremos. Hay personas que solo buscan de Dios cuando están mal y entonces en aflicción buscan al Señor. En cambio hay otros que solo buscan a Dios cuando están bien, cuando todas las cosas están bien, y cuando ya llega el momento de prueba ya se alejan de Dios porque no aguantan, ya se sienten demasiado afligidos y se alejan. O sea, ninguno de los dos casos. Nosotros siempre, sean buenos momentos o en malos momentos, debemos de buscar de Dios. Y aquí nos está haciendo un llamado. Mire, si alguno está afligido, ¿qué es lo que debe hacer? Mire, no es ponernos a llorar, no es ir a contarle nuestros problemas a quien no nos puede ayudar, a veces por Facebook. Ay, a ver, aquí, no, mire, las personas, la mayoría de personas no les importa cómo está uno, sino que ellos se burlan antes. No hagamos eso, no acudamos a la ligera de pronto o a personas que no nos pueden ayudar. Sí, en momentos de aflicción podemos buscar de pronto alguna ayuda espiritual, sí, pero mire, primeramente lo que tenemos que hacer cuando estamos afligidos es que buscar al Señor en oración. A veces se nos ocurren otra cantidad de soluciones, sí, que dejamos de último realmente la oración, o sea, a Dios lo dejamos allá. O sea, cuando estamos en aflicción, tratamos de buscar ayuda, vamos a tal cosa, o sea, tomamos decisiones así apresuradamente y no vamos al que realmente nos puede ayudar. Entonces, este es el llamado para cuando estemos afligidos, buscar a Dios en oración. Y como les digo, a veces es el propósito de la aflicción, que busquemos de Dios, ¿sí? Que nos volvamos a Él, porque a veces nos apartamos y como no necesitamos, como no hay una razón que nos motive a orar, entonces a veces no oramos y a veces nos alejamos de la oración. Mire, orar es importante en todo tiempo, o sea, tener, bueno,
llamémoslo una rutina en el buen sentido, o costumbre más bien, costumbre de orar, ¿sí? Pero que sea algo espontáneo, algo que nazca de nuestro corazón, algo que no sea algo aburrido, ya llegó la oración, qué pereza, o sea, que disfrutemos realmente de la oración. Y miren, a mí siempre me gusta ver ejemplos en la Biblia, y yo encontré uno muy importante. Bueno, en el Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sí? Es el Salmo 91, ese salmo que nos gusta, que a mucha gente lo abren ahí la Biblia en el Salmo 91 como algo mágico, como cierto, lo toman pues en un mal sentido, porque realmente esa palabra debe estar en nuestro corazón y saber de que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, sí, es una realidad, lo vivimos, ¿sí? Y por eso dice: con él estaré yo en donde, en la aflicción, me invocará y yo le responderé, con él estaré y le mostraré mi salvación. O sea, todo esto que nos dice este Salmo 91 nos está diciendo de que él está con nosotros en todo momento. Mire, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, él está en la aflicción. Pero entonces, ¿cómo sabemos de que él está con nosotros? Bueno, nosotros en oración, si nosotros entrar en esa oración. Mire, la presencia de Dios se hace más visible en cada uno de nosotros muchas veces. En esos momentos de angustia y de aflicción, es cuando vemos más. ¿Por qué? Porque porque reconocemos nuestra dependencia de él y le buscamos más fervientemente, sí, que si estuviéramos bien. Bien, y el ejemplo que yo encontré, fue el de Ana, sí, la madre de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Rápidamente, fue juez, profeta y sacerdote. Mire, estos tres títulos podemos ver, bueno, aunque no son títulos sino funciones. ¿Qué fue? Juez, digamos el último de los jueces, ¿sí? De Israel. A la vez fue un profeta, y además fue el que ungió al primer rey de Israel, ¿cierto? Y también fue sacerdote. Entonces mire todo lo que fue ese hombre, Samuel, un hombre de Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre la historia, o cómo empezó, cómo vino al mundo este hombre de Dios. Mire, Ana era una mujer estéril, ¿sí? Una mujer que no podía tener hijos. Su esposo, el Cana, tenía otra mujer, Penina, que ella sí tenía hijos, y ella la afligía cada día, la humillaba, ¿sí? Porque ella no podía tener hijos. Entonces Ana eso guardaba eso en su corazón, pero un día ella estalló, ella un día no pudo más, ¿sí? Ella un día, o sea, fue tanto el dolor, la aflicción de ella no poder tener hijos, que ella fue al templo, y dice que ella estaba tan afligida, y ella derramó su corazón. O sea, es un ejemplo de cómo en la aflicción podemos buscar a Dios y cómo Dios nos responde. Mire, ella fue tanto, o sea, se entregó tanto en ese momento de oración, que el sacerdote le dijo: mujer, creo que fue el sacerdote del momento, le dijo: mujer, estas no son horas para estar borracha, sí, es la mañana, ¿cómo vas a estar borracha? Ella le dice: no, yo no estoy borracha, sino que yo estoy orando al Señor por esta aflicción. Entonces él dice: bueno, que el Señor te responda lo que le estás pidiendo, ¿sí? Entonces mire, Ana, dice la palabra que ella derramó su corazón. ¿Y cuál era la petición? ¿Qué era lo que le pedía a Dios? Le pedía a Dios que ella pudiera tener un hijo, ¿sí? Ella pedía uno, ella no pedía más, ella pedía uno. Sí, Dios responde. Mire, cuando usted pone su problema, su necesidad en las manos de Dios, Dios conoce nuestra aflicción, Dios sabe que realmente es algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, este hombre Samuel era de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que sí, ya vimos, ¿cierto? ¿Quién fue? Un hombre de Dios. Ya vimos que ella estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces ella, luego de derramar su corazón, dice que salió del lugar y no estuvo más triste. Y ahí está lo que a mí me gusta, esa parte. ¿Por qué? Porque mire, ella de pronto no recibió de pronto: sí, te la voy a dar en ese momento, ¿cierto? No recibió como de pronto muchos de nosotros queremos que Dios nos hable audiblemente. Sí, queremos escuchar, y si no lo escuchamos, entonces es que Dios no me ha hablado. Muchos piensan de esa manera. Pero mire, probablemente Dios a ella no le dijo probablemente nada que ella escuchó
audiblemente, pero ella se fue. ¿Por qué? Porque ella sabía que su problema, que su necesidad estaba en las manos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que ella ya no estuvo más triste. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, así sea que Dios responda, o sea que aparentemente no responde, porque Dios siempre responde, ¿cierto? Dios responde. ¿De qué manera Dios responde? Sí, no o espere. O sea, esas son respuestas que Dios siempre da. O le dice sí a lo que estamos pidiendo, o nos dice no porque no es su voluntad, o nos dice sí, pero espere. Sí, espere más tiempo y todavía no. Entonces, mire, Dios siempre responde. Pero sea que sí sea afirmativo, digamos, lo que le estamos pidiendo y que Él nos vaya a responder con un sí, sea que nos responda con un sí o sea que nos responda con un no, nosotros debemos de descansar en Él y no estar más afligidos. Ella se fue, ella descansó en la paz del Señor, ella tuvo ese gozo, esa alegría y dice no estuvo más triste. Entonces esto es clave. Cuando estamos afligidos, vamos al Señor, oramos y sea cual sea, así usted no vea la respuesta a su problema. Sí, porque el problema puede continuar ahí, pero ¿qué es lo importante? Que se vaya, ¿qué? La aflicción, la angustia, el dolor, sí, que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ya a una persona, por ejemplo, le toca morir. Sí, ya le llegó la hora de morir y usted ora fervientemente por esa persona y ya le llegó la hora, o sea, ya usted no debe de afligirse, o sea, si ya es el tiempo de esa persona de ir a estar con Dios, ¿sí? Entonces usted lo que debe hacer es descansar. Ah, bueno, si ya el Señor ya respondió, no fue afirmativo, no fue que va a dar sanidad, pero ya el Señor lo que va a hacer es que quitar esa aflicción de su corazón, o sea, que usted no esté más afligido, que usted pueda descansar realmente en los brazos del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si estamos afligidos, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Para qué? No para que el Señor se lleve todo problema, no, o sea, sí, se va a resolver en su momento, pero sí para que ya no estemos más afligidos, para que no estemos más angustiados, porque el Señor no nos quiere ver así. El Señor no nos quiere ver angustiados ni afligidos. El Señor nos quiere ver para la gloria de su nombre bien. ¿Sí? Bien, continuamos ahí. El versículo 13, estamos ahí todavía. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante salmos. Bueno, ahí dice cante alabanzas, ¿sí? Es la palabra, bueno, la palabra es salmos, ¿sí? Que ahí están, como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ahí la palabra usada es salmoi, ¿sí? Que bueno, en hebreo los salmos, la palabra es teilim y inicialmente se usaba con la palabra la palabra que significaba como tocar instrumentos de cuerda, ¿sí? Tocar el salterio, y de allí se deriva la palabra alabanza. O sea, luego fue aplicado ¿para qué? Para cantar alabanzas. Y hay algunos salmos incluso que indican que determinados salmos se debe cantar con determinado instrumento, para tocar con el arpa o para tocar con la flauta, ¿sí? Acompañado pues de la flauta o del arpa. Entonces, ahí nos está nombrando, nos está diciendo que si está alguno alegre, ¿qué debe hacer? Cante alabanzas, ¿sí? Que cante salmos al Señor Dios Todopoderoso. Mire, como les decía, bueno, en Éxodo 15, usted encuentra allá, o sea, lejos, digámoslo así, en tiempo, ¿sí? Encuentra alabanzas a Dios hechas por Moisés. ¿Sabía usted que Moisés escribió uno de los salmos y que es mencionado en otros dos? Moisés escribió el Salmo 90. Pero mire, en Éxodo 15 vemos que hay una alabanza que viene de parte de Moisés y María, ¿sí? La hermana pues de Moisés. Dice que ellos alababan a Dios. Bueno, ahí en esa alabanza que se nos nombra ahí en Éxodo, usted va a encontrar cualquier cantidad de alabanzas. Usted léalo nomás y verá que va a encontrar, uy, sí, está la alabanza, de aquí sacaron esta, de aquí sacaron esta. Sacaron muchas alabanzas que hoy en día cantamos de allí, de Éxodo 15. Pero ahí también nos dice que él echó a la mar los carros del faraón, ¿cierto? De ahí sale esa alabanza que es tan popular entre nosotros.
es un clásico, ¿cierto? La música cristiana, bendeciré a Jehová por siempre o cantaré a Jehová por siempre. Bueno, Moisés alabó a Dios, ellos alabaron a Dios e invitaron al pueblo a alabar. ¿Cuándo? Cuando todo ese ejército de Faraón, todos los egipcios murieron, perecieron allá en el Mar Rojo. El pueblo, ¿qué hizo? El pueblo alabó, y dice que María tocó el pandero y todas las mujeres y todos se vinieron a alabar con danza al Señor. ¿Por qué? Bueno, mire, la alabanza, la alabanza normalmente es si estamos alegres, ¿cierto? Pero ¿por qué estamos alegres muchas veces? Bueno, muchas veces estamos alegres porque recibimos una victoria. Por ejemplo, cuando, pasé la materia, ¿sí? Para los estudiantes. Ay, sí, pasé tal. Pues la universidad, que es más complicado que en la secundaria, ¿cierto? Pasé determinada materia o ya me voy a graduar, o sea, es un motivo de gozo, de alegría, o sea, es una victoria, ¿cierto? Que obtenemos y ahí estamos alegres. Es decir, cuando el Señor da la victoria en alguna situación, normalmente estamos alegres. ¿Y qué debemos hacer? Alabar a Dios, ¿sí? Entonces, mire, ahí en el libro de Apocalipsis podemos ver entre la alabanza y la adoración cuál es, digamos, la diferencia entre alabanza. No solamente son los ritmos, ¿sí? Que muchos piensan, bueno, la adoración se canta pausadamente, la alabanza es con gozo, con alegría, pero no solamente eso. Bueno, ¿qué es la adoración? Mire, la adoración no solamente se expresa con música, ¿sí? Ni la alabanza. Son una manera, ¿sí? La música es una manera de expresar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, pero no es la única manera. Mire, cuando nosotros... ¿por qué adoramos a Dios? Bueno, adoramos a Dios por lo que Él es. ¿Y qué es nuestro Dios? Mire, nuestro Dios es santo. Sí, la Biblia dice santo, 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 3 veces santo. Entonces, nuestro Dios es santo y por eso lo adoramos. ¿Qué más es nuestro Dios? Nuestro Dios es digno. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. O sea, cosas que Dios es y que por eso le adoramos, por lo que Él es. No necesita hacer nada en nosotros, hacer algún milagro para que le adoremos, ¿no? Nosotros le adoramos por lo que Él es. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es nuestro Dios. Ahora, la alabanza. Bueno, la alabanza ya es, sí, con un tono de júbilo, con alegría, con gozo, danzar si es necesario. ¿Por qué? Por los hechos poderosos de nuestro Dios. Y estamos viendo el caso de Moisés y el pueblo de Israel. Ellos alabaron, ¿por qué? Porque el Señor les dio la victoria, porque el Señor echó a la mar a los carros, los caballos y todo lo de que era el faraón, ¿sí? Entonces, por esa razón alabamos a Dios. Si está alguno alegre, cante salmos, cante alabanzas a Dios, ¿sí? No quiere decir que si estamos afligidos no podemos alabar, o no quiere decir que si estamos alegres no podemos orar. No, son intercambiables. Ambas cosas las podemos hacer intercambiándolas, ¿sí? Si estamos alegres cantemos alabanzas, pero también podemos orar. Y si estamos afligidos, difícilmente tal vez pueda salir una alabanza, pero puede salir. Mire, qué bueno es que en medio de las aflicciones pueda haber un canto, ¿cierto? Hay una canción muy bonita que dice, alaba, estás en la prueba, alaba, no importa, alaba, ¿cierto? Es bonito. ¿Y qué ejemplo vemos en la Biblia de un hombre que aún en la aflicción, o hombres más bien, que aún en la aflicción alabaron? Bueno, vemos el caso de ¿quién? De Pablo y Silas. Mire, ellos estuvieron presos. ¿Sí recuerdan por qué los estuvieron presos ahí ese momento? Bueno, ellos estuvieron presos porque resulta que ellos iban y había una joven con espíritu de adivinación y cada día los molestaba. Ustedes son, bueno, les nombraba quién eran, ¿cierto? Que ellos servían al Dios Todopoderoso, y eso le molestó a Pablo, ¿sí? Pablo era un poco colérico, ¿sí? Eso es otro tema, pero mire, le molestó a Pablo y mandó a sacar al espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Dejó sin empleo a quien la usaban, a la niña con ese espíritu de adivinación para ganar dinero. Entonces fue y puso la queja, mire, estos vienen a alborotar la ciudad. Y bueno, por esa razón nomás, ¿sí? Imagínate, dejó libre a una persona de un espíritu malo y por esa razón los metieron a la cárcel, ¿sí? Esa fue la razón. Pero mire, ellos no empezaron a quejar. Ellos no empezaron a quejar, Señor, pero ¿cómo es posible si estamos haciendo tu obra, si las personas son libres y por qué estamos aquí? Ellos no hicieron eso. ¿Qué hicieron ellos? Mire, ¿qué es el cepo? Yo en esos días yo no sabía qué era el cepo. Yo busqué en el diccionario.
Bueno, el cepo es algo así como una tabla que tiene, digamos, algo así como las esposas, pero de los pies, ¿no? Entonces los meten ahí, tienen como unos agujeros, ¿sí? En la madera, medio de la madera, y ahí ponen los pies, o sea, son como cadenas, es una manera pues de inmovilizar a la persona para que pues esté ahí incómodo, y es una forma de tortura también, ¿no? Ellos estaban allí, estaba Pablo y Silas en esa condición. Imagínense, estar en la cárcel y además siendo torturados, y aún así, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. O sea, es algo que para nosotros es de un ejemplo, o sea, es de mucho ejemplo, que sea cual sea la circunstancia por la cual estemos, podemos estar alegres, puede haber gozo en nuestro corazón, ¿sí? Y dice que en ese momento ellos alababan, y los otros presos los escuchaban, y dice que hubo un terremoto. Mire, la alabanza a Dios cambia las cosas, ¿sí? La alabanza a Dios hace milagros, hace maravillas. Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Sanidades en medio de la alabanza. Usted puede experimentar la paz. Recuerdo que una vez mi hijo tuvo momentos muy duros de depresión. Sí, mire, hay depresiones que no podemos explicar, que no hay una razón aparente, sino que llegan. Hay casos así. Y él estaba de esa manera, pero yo me acuerdo, bueno, en la casa igualmente, normalmente ponía la alabanza a Dios, la adoración y alabanza. Y hay una canción muy bonita que dice: los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Y mire, estaba sonando esa alabanza cuando mi hijo al rato después me dice: mami, esa alabanza, yo sentía la paz al escuchar esa alabanza a Dios. Entonces mira, la alabanza de Dios tiene poder, sí tiene poder. Y acá dice que la tierra se abrió, y aquel carcelero que hizo, no, él pensó que se habían volado, se iba a matar, cuando le dicen: no te hagas daño, que todos estamos aquí, ¿sí? Todos estamos aquí. Y mira, ahí este testimonio tan hermoso, como la conversión de este carcelero y su familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire todo lo que ocurre cuando alabamos a Dios de corazón. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Entonces, este pasaje es una invitación a cantar alabanzas cuando estemos alegres, y aún así cuando estemos afligidos también, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de Dios. Cuando estamos alegres no vamos corriendo, no me voy a la otra, y nos olvidamos de Dios. No, sea como sea la situación en la que estemos afligidos o estamos felices, alabemos y adoremos a Dios. Y la oración en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo. Bien, y ahora sí continuamos, versículo 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bien, hace una pregunta. Bueno, si ya está lo que debe hacer el alegre, lo que debe hacer el afligido, y ahora vamos a ver lo que debe hacer el enfermo. Mire, ahí dice, nos habla de una persona enferma. A ver, ¿quién es un enfermo? Bueno, ahí según podemos ver, es un enfermo, es alguien débil, alguien que está debilitado, ¿sí? Pero mire, esta enfermedad es de gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de otra manera, si no fuera tan grave, pues la persona se puede desplazar, digamos, e ir al lugar, pero lo que tiene que hacer es que mandar a llamar, ¿cierto? Si está enfermo de gravedad. Mire, aquí en este caso podemos ver, no que digamos, que la persona recién se enfermó y todo esto. Mire, o sea, lo que yo puedo entender de este pasaje es que esta persona ya recurrió a los médicos, sí, ya fue a los médicos, ya hizo lo que tenía que hacer, digamos, humanamente posible, pero que los médicos no pudieron hacer nada. Un ejemplo en la Biblia de alguien que fue a los médicos y que nadie le pudo ayudar: la mujer con el flujo de sangre. Sí, dice la Biblia que ella llevaba 12 años con este problema, o sea, ella ya estaba al borde de la muerte. Y dice que había gastado todo, pero nadie le había podido dar con el chiste. O sea, no habían podido ayudarla en ese problema. Entonces, cuando ya no hay más remedio, cuando ya buscamos, y no quiere decir que sea malo, no, por supuesto. El Señor dio la sabiduría, dejó las medicinas, las plantas, o sea, todo está a nuestra disposición. Es más, si uno necesita ir al psicólogo, uno debe ir al psicólogo, y no quiere decir que esté loco, que no.
O sea, si es necesario, si de pronto tu fe no le alcanza, si de pronto, o sea, recurre al psiquiatra, al psicólogo, cualquier ayuda, con tal de que usted esté bien, es importante, ¿sí? Muchos piensan que no, que es que la medicina no es de Dios, o que no tengo fe. No, no se trata de eso. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de ayudarnos, o sea, de salir adelante en Cristo, en fe. Por supuesto, si usted no depende de medicinas, es mucho mejor, ¿sí? O sea, hay personas que dependen tristemente, ¿no? De muchas drogas, mensualmente, diariamente tienen que tomar mucho. Bueno, esa es la condición. Ya, seguimos adelante en Cristo hasta que el Señor nos llame, ¿sí? Pero entonces no se trata de decir dejen todo, porque mire, casos hemos visto de personas que dicen, vea, deje de darle, suspéndale todos esos medicamentos. Y no es de parte de Dios, porque si fuera de parte de Dios, ¿qué pasa? La persona se sana realmente, si es de parte de Dios, pero muchos en su emoción le dicen, deje las drogas, ya no tome más drogas. ¿Y qué pasa? La persona se ha muerto. Incluso escuché de un caso también de una mujer embarazada que se le había pasado el tiempo, digamos los 9 meses se le habían pasado y no recurrió a los médicos, y sino que seguían era orando ahí nunca buscaron ayuda médica, y resulta que ese bebé murió ya lleva algún tiempo, y casi le cuesta también la vida de la madre, porque obviamente un bebé muerto ahí. Entonces, mire, son casos que el Señor no nos está diciendo, no vayas a los médicos, no va, el Señor no nos está diciendo eso. O sea, si el Señor te dice específicamente, te habla, te da un rema, que Dios te va a sanar, que no lo tomes, no vaya, usted obedece, porque sabe que es Dios, porque sabe que existe esa comunión con Dios. De lo contrario, si Dios no lo ha hablado, no por una emoción, debemos actuar. Bien, entonces estamos hablando de que posiblemente este enfermo débil es de gravedad y que ya probablemente ya recurrió a todo, pero no sanó, ¿sí? Y hay muchos casos. Mire, yo voy a hablar, aquí tengo casos de enfermedades. Bueno, hay quienes piensan que la enfermedad que esta persona tuvo es del alma y que no es espiritual, y que no es física, perdón, o sea que es una enfermedad solamente del alma, algo de la mente, algo, ¿sí?, mental, pero no física. Bueno, en este caso, digámoslo así, hay que recordar que muchas enfermedades del alma desencadenan una enfermedad física, ¿sí? Muchas enfermedades acá, que empiezan acá, llevan a ¿qué? A enfermedades físicas, como por ejemplo, ¿cuál? Mire, el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo, esas son enfermedades mentales, pero que pueden desencadenar ¿en qué? En gastritis, en colon irritable, hipertensión arterial, sensaciones de ahogo, dolores musculares, de cabeza, fatiga, mareos. O sea, todo esto, todas estas consecuencias físicas pueden ser producto de una enfermedad mental, como las que ya les mencioné, ¿sí? Bueno, hay otras pecados, perdón, hay otras enfermedades que podemos ver que digamos como por la falta de perdón, por el odio, por el rencor o por la envidia, ¿sí? Como que, o sea, estos sentimientos negativos, esas obras de la carne, ¿en qué se pueden manifestar en nuestro cuerpo? Bueno, inflamación crónica, puede afectar el sistema inmunológico. Mire, si el sistema inmunológico está débil, somos vulnerables ante cualquier enfermedad. O sea, cualquier virus, cualquier bacteria fácilmente puede llegar a nuestro cuerpo y hacernos daño. Sí, mire, por la falta de perdón, sí, y por la envidia y rencor y este tipo de males. Bien, ¿qué más puede traer? Úlceras, sí, cambios en la presión arterial. Mire, todo lo que puede desencadenar un pecado, porque eso finalmente no solamente es una emoción, sino que también se convierte en pecado, ¿sí? Bien, mire, por ejemplo, la ira o el ataque de rabia, ¿sí? Eso es otra obra de la carne, ¿no? La ira, un ataque de rabia. ¿A qué puede desencadenar? Mire, un derrame cerebral y ataques al corazón, ¿sí? Mire, es un ejemplo. Hay personas que han muerto, se puede morir de la ira, sí. Puede llevar a un derrame cerebral, puede llevar a un infarto o a otras fallas, ¿sí? Así de grave es, ¿sí? Bueno, si lo llamamos así superficialmente, no gestionar las emociones, bueno, pero ya sabemos que la ira
y el enojo cuando tiene cuando hablamos, cuando hacemos de más, es pecado, ¿no? Eso lo sabemos. Mire, hay enfermedades que son directas del pecado, como por ejemplo, ¿cuáles? El SIDA. Sí, el SIDA es una, no siempre, ¿no? Obviamente. El SIDA normalmente es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si hay fornicación, si hay adulterio, ¿qué puede llegar? El SIDA, ¿no? El cáncer de pulmón, ¿por qué puede llegar? Repito, no siempre. Puede llegar, ¿por qué? A los fumadores. La cirrosis, ¿por qué puede llegar? A los bebedores, ¿sí? Entonces, mire, son enfermedades directas, ¿sí? Por consecuencia de un pecado. Hay otro que es el pecado no confesado. ¿Como cuáles? Como la artritis, como la osteoporosis. El salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Es decir, estas enfermedades de los huesos puede ser ¿por qué? Por un pecado oculto, por un pecado no confesado. ¿A quién? A Dios, que no se le confesó el pecado. Entonces esa enfermedad empezó allí. Y mira, hay otras hay otras enfermedades que son, digamos, por causa también, como consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? Dios permite que lleguen enfermedades como castigo a las enfermedades, no siempre, perdón, como castigo al pecado, no siempre, o sea, no todas las enfermedades son causadas por pecado, pero muchas sí. Ahí podemos, en la Biblia, en los tiempos de Jesús, podemos ver que había un ciego y le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Para que él para que naciera ciego. Él dijo, ni él ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, mire, no siempre es consecuencia de pecado, pero sí es una de las causas. ¿Sí? Una de las causas de enfermedad puede ser el pecado, que Dios permita determinada enfermedad grave, ¿sí? Y muchas veces incluso puede ser causa de muerte, ¿no? Por ejemplo, allá cuando el Señor dice en Corintios, primera de los Corintios, que dice que la institución de la cena del Señor, que hay muchos entre ustedes debilitados y muchos duermen, o sea, muchos murieron por causa de que estaban en pecado y bebían la cena del Señor indignamente. Entonces, mire, estas son causas, enfermedades, o sea, entonces, aquí, según el contexto que ya les hablo, era una enfermedad de gravedad, ¿sí? Que la persona no podía desplazarse a sí misma, y ya vimos pues algunas de las enfermedades. Pero entonces, ¿qué dice? Estamos en el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, la iniciativa no debe de ser de los ancianos, ¿sí? A ver, ¿quién está enfermo para ir a orar por él? Bueno, puede ser también. Pero lo que está diciendo aquí es que es el enfermo el que debe llamar, ¿sí? Mire, ahora tenemos la facilidad. Con el WhatsApp, con un grupo de WhatsApp, todos podemos... o sea, la comunicación de ahora es mucho más fácil que la de antes. Imagina antes, le tocaba que mandar a llamar con alguien, ¿cierto? No era por teléfono, ay, vea que estoy enfermo, no, tenían que mandar a llamar con alguien. Ahora tenemos la facilidad de que no tenemos necesidad de salir, y así estemos solos en nuestra casa, podemos mandar el mensaje y alguien puede escuchar ese mensaje y puede acudir a nuestro auxilio, ¿cierto? Entonces nos habla de que si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos. Bueno, ¿y quiénes son los ancianos de la iglesia? Bueno, la palabra anciano es la palabra presbítero, que quiere decir el líder de la iglesia, ¿cierto? Por su edad y madurez. O sea, las dos cosas, no necesariamente, como le podemos llamar a los viejitos, no se refiere, puede ser, sí, puede ser una persona mayor, sí, una persona mayor, pero lo más importante es que sea que maduro en la fe, una persona que nos supere, digamos, en conocimiento. Entonces ellos son los ancianos, los que tienen que estar de acuerdo ahí, y no solamente uno. Mire, hay un grupo, ¿cierto? Debe haber un grupo dentro de la iglesia que esté disponible, y no solamente el pastor, o sea, porque a veces pensamos que el pastor tiene que estar en todas, no solamente el pastor. Mire, la iglesia tiene más colaboradores, sí, y nosotros cuando ya alcanzamos un nivel espiritual, digamos, de madurez, debemos estar también disponibles para orar por otros, porque eso es lo que nos manda la Biblia, oremos unos por otros. Entonces se manda a llamar a los ancianos, y no quiere decir pues que cada que nos enfermamos, porque hay personas así, mira, hay hermanos que a la mínima resfriado, fiebre, ay, ya llamen a los hermanos, no, o sea, manéjelo
Ya si el caso es grave, ya si es de gravedad, ya si usted ve que no se cura, que usted oró y solito, bueno, no pasó nada, entonces ya, bueno, ya se acude, pero no quiere decir que en todo momento estemos llamando, ¿no? Porque hay personas que se acostumbran a que a lo más mínimo le duele la cabeza, listo, que vengan acá. Y no, tampoco se trata de eso, ¿sí? No se trata pues de estarlos llamando a cada momento, ¿no? Porque hay otras personas que de pronto necesitan atención, ¿sí? Más urgente que nosotros. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué se debía hacer si usted ya intentó todo, si no ha visto mejoría? Entonces llame a los ancianos. ¿Los ancianos qué van a hacer? Ellos van a venir, ellos van a acudir, ¿sí? Diligentemente, y van a orar por usted. Y hay esa palabra que ungen con aceite. Bueno, yo no pensé que a muchas personas de verdad les fuera a causar tanta incomodidad mire, para mí, yo crecí pues dentro de la iglesia, digamos, en el mundo cristiano, y para mí no es ningún problema. Yo veo que alguien coge el aceite, un aceite de oliva debe ser, ¿cierto? Y ora por la persona. Yo nunca le he visto ningún problema, ni he pensado en algo extraño, sino que hay personas que sí como que les ven, bueno, ¿qué significa eso? Es raro, es extraño para nosotros, ¿por qué? Es un ritual, ¿qué significa lo del aceite? Pero como les digo, para mí es normal, pero bueno, voy a tratar de explicar pues qué posibilidad existe. Bueno, mire, existen dos posibilidades. Mire, uno, el aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias, ¿sí? O de alivio al dolor. Es decir, ¿para qué se utilizaba? Y bueno, todavía se puede utilizar, digamos, para hacer masajes. Bueno, es antiinflamatorio. O sea, si lo vemos de la parte física, la parte médica puede servir, puede ser útil dando de pronto un masaje, puede ayudar a las articulaciones, puede ayudar a que la sangre pues como que circule, o sea, puede ayudar en la circulación, ¿sí? Si ese es el sentido, porque o sea, exactamente, no sé cuál de los dos es el sentido, ¿sí? Porque digamos los comentaristas bíblicos están un poco divididos y unos dicen no se trata de la parte física, de la parte que es para que si de pronto te frotas un poquito, no se trata de eso, sino un simbolismo espiritual, o sea, algo espiritual. Bueno, pues como les digo, no sé exactamente cuál es el significado, pero pues estamos tratando de ver. Bueno, allá el Señor también manda, ¿no? En uno de los evangelios, el Señor leámoslo por favor, Marcos 6:13. El Señor dice que ungían a los enfermos y sanaban, ¿sí? Entonces no es la primera vez que aparece, no es la primera vez que aparece pues aquí en la Biblia como algo sorprendente, algo fuera de lo común. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bien, entonces se ungía con aceite, ¿sí? Pero mire, usted sí nota algo en cuanto a la unción, digámoslo así, ese ungimiento, que se sanaban. Mire, el aceite, digamos, médicamente ya vimos algo en que puede ser útil, se utilizaba también en belleza, ¿sí? Cuando lo utilizaban las mujeres, digamos, para cuando estaban bien, en momentos para dar frescura, para dar esa sensación de bienestar, o sea, eso significaba, ¿no? Bienestar. Incluso la Biblia en los Salmos, si recuerdan, nos dice, con óleo de alegría me has ungido, ¿cierto? Óleo, ¿qué es óleo? Bueno, el aceite. Nosotros somos ungidos ¿con qué? Con óleo de alegría. O sea, el aceite se utilizaba para momentos especiales, para momentos de júbilo, ¿sí? Para festejar, en momentos de alegría, ¿sí? En esos momentos se utilizaba pues el aceite, ¿ya? Entonces, no se utilizaba como de pronto, mire, para nosotros no es un sacramento, ¿sí? Como por ejemplo, ungir con aceite no es algo así como la extrema unción, o que ellos ya le llaman es la unción de los enfermos, ¿sí? O sea, de ahí, de este pasaje es que ellos sacan que a los enfermos que ya están de muerte van y se les unge porque ya se van a morir, entonces como para prepararlos para la sepultura. Pero ustedes ven, si notan que aquí en la Biblia no nos está hablando de eso, no sea para los enfermos terminales, que ya no tienen nada que hacer, para ellos no es el aceite,
¿sí? Que ellos bueno, que ellos lo malinterpretaron y lo llaman así la unción de los enfermos, pero vemos que era al contrario. Cuando aquí en el que acabamos de leer en Marcos 6:13, ¿de qué habla? Que ungían a los enfermos y ¿qué pasa? Sanaban. Es decir, eran personas que Dios ya las iba a sanar. O sea, no era volver a la vida. O sea, era como se ungía a alguien, digámoslo, para cuando estaba bien. Para, ya quítate esas ropas de enfermedad y de luto, de tristeza, y ahora es óleo de alegría. Entonces, esa era la unción, ¿sí? Para eso se utilizaba en estos casos, ¿sí? Y aquí que estamos viendo, ¿qué dice aquí en el versículo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero ya vamos a ver que es para sanidad. O sea, esta oración que estaban haciendo aquí los ancianos era para qué? Para sanidad. Y si se llevaba el aceite era porque estaban muy seguros, casi seguros de que el Señor iba a sanar a ese enfermo. Sí, no quiere decir de que siempre, que toda oración por los enfermos va a resultar en una sanidad. Eso tampoco es lo que quiere decir el texto. Bien, entonces, como les decía, el aceite de oliva tiene esas propiedades antiinflamatorias. Sí, y también recordemos el caso del buen samaritano. ¿Sí recuerdan? ¿Qué pasó cuando este hombre estuvo, a este hombre lo atracaron y lo hirieron? ¿Cómo fue curado? O sea, ¿qué hizo el buen samaritano? Bueno, dice que aceite y vino. O sea, juntos le ayudaron en sus heridas. O sea, fue una ayuda para levantarle, para volverle, digamos, aliviar un poco su dolor. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, bueno, el otro símbolo, el otro simbolismo del aceite, ¿cuál es? El símbolo espiritual, ¿sí? Bueno, el aceite, ¿qué significa el aceite? Bueno, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Se ungía a los profetas para el servicio, pero ahí, pues, aquí en este caso no se refiere a esa unción para servicio o para el ministerio, sino que puede simbolizar ¿qué? La presencia de Dios. Sí, es un buen símbolo de la presencia de Dios. Entonces, como les digo, puede ser usado o en el sentido físico, ¿sí? Pero obviamente, digamos que si se utiliza en el sentido físico, que se da un pequeño masaje o algo así con el aceite, no quiere decir que el aceite vaya a sanar, ¿sí? a la persona. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que la oración de fe salvará al enfermo, ¿sí? O sea, en todo caso es la oración. Finalmente el aceite puede ser usado, muchos piensan que el aceite puede ser usado como para ayudar a la persona a la fe, ¿sí? Porque es que hay personas y Jesús muchas veces usaba diferentes, a veces poner la mano encima, el Señor mandó eso, ¿cierto? Que póngale la mano, oren por él, o a veces Jesús usó saliva, ¿cierto? Le puso en los ojos de un hombre para que recobrara la vista. Entonces el aceite puede ser también usado como una ayuda, digamos, a su fe, de que usted vea que se está orando por usted con un aceite. Mire, algo importante, muchos ponen la fe en el aceite, ¿sí? Dicen, bueno, este es incluso yo hace tiempo escuché creo que era profetisa, bueno, no sé, de Dios, bueno, muy bueno el mensaje, muy bueno todo, pero ella decía, mire, este es el aceite y el aceite se tiene que preparar así y así para poder que sea efectivo. Entonces eso ya lo vemos que se sale, ¿sí? Del mandato del Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo la fe en algo físico y caemos en el error de los óleos, ¿cierto? O del agua bendita. O sea, ya caemos en el error de poner la fe en algo que Dios lo usó simplemente como un símbolo, como algo, pero no para que pongamos la fe, o peor aún, que hay personas que venden, veas, ese es el aceite, entonces ese tiene un costo y ese es el que sana, y bueno, peor aún, sí, en estos casos. Entonces vamos a tener mucho cuidado. O sea, si el aceite simplemente no lo usamos de una manera que, ¿cómo le podemos llamar? O sea, no es de, como les decía, no es un sacramento o no es algo místico, ¿sí? Que ponemos la fe pues en el aceite, no, sino que simplemente es un símbolo, ¿sí? Un símbolo, y es un buen símbolo, digámoslo así. Bien, entonces, como les decía, es posible que aquí ya se hayan agotado todos los recursos, pero la persona no haya recibido sanidad. Entonces, cuando el propósito de que los ancianos vayan y oren por esta persona, ¿cuál es?
El propósito, el objetivo es que esa persona sea salva, sea sana de su enfermedad. Bien, continuamos. En el nombre del Señor. Entonces, importante que se unja con aceite, ¿pero qué? Pero en el nombre del Señor. Mire, ¿quiénes pueden usar el nombre del Señor? No cualquiera. ¿Sí? No cualquiera puede usar el nombre del Señor. O si no, recordemos lo que les pasó a los hijos de un Etseba. Ellos oraron en el nombre del Dios que predica Pablo, ¿cierto? ¿Y qué le respondieron los demonios? Mire, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. O sea, no todos pueden usar el nombre del Señor, sino aquel que vive una vida que le agrada al Señor, una vida en santidad delante de Dios. Dice versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ya hablamos, ¿cierto? Acerca de algunos pecados y causas. Entonces que muchas veces las enfermedades son por causa del pecado. Entonces parece ser que aquí pareciera ser que esta enfermedad fuera ¿por qué? Por causa de un pecado, ¿cierto? Porque la traducción correcta no es si hubiere cometido pecados, porque, o sea, mire, con seguridad todos pecamos, ¿sí? Con seguridad todos pecamos. Más bien el sentido es si la causa de la enfermedad fue por un pecado. Ese es el sentido más bien que tiene el texto. ¿Sí? Y la oración de fe salvará al enfermo. Esa palabra salvar no es, se refiere a recordemos la palabra salvar, tiene dos significados. Salvar, cuando Cristo vino y nos salvó de nuestros pecados, pero también significa librar de algo, librar de aflicción, librar de algo. Entonces aquí, esa oración que va a hacer, va a librar al enfermo ¿de qué? Pues de su enfermedad, de su aflicción, de su dolor físico. Eso es el sentido que dice aquí. Dice, y el Señor lo levantará. Entonces, ¿quién es que levanta? El Señor. O sea, finalmente, la oración, digamos, es como el método, el instrumento, pero finalmente no son los ancianos, no es el aceite, sino que es finalmente, y no es la oración en sí misma, sino finalmente el que hace el milagro es Dios, es el Señor, es que el Señor Jesús, finalmente Él es el que salva, así como Él es el que salva, Él es el que sana, ¿sí? el que tiene todo poder, que Él ha dejado, digamos, que nos ha dejado como instrumentos para que oremos, que nos ha dejado herramientas, ¿cierto? Espirituales, como la oración. O sea, la oración es un arma, o sea, tenemos esa arma poderosa en nuestras manos que es la oración, pero es un arma, sí, pero finalmente, repito, quien sana es el Señor. Bien, dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, si su enfermedad fue por causa de pecado, obviamente durante la oración se debe pedir ¿por qué? Por perdón, ¿cierto? Por perdón a Dios por haberle ofendido, porque hemos ofendido a Dios. O sea, es seguro que ofendemos a Dios. No podemos decir, ay Señor, si por casualidad te hubiera ofendido. O sea, he escuchado oraciones así, ¿cierto? Señor, si de pronto he pecado, perdóname. Ahí no estamos confesando nada, ¿no? Nosotros confesamos el pecado cuando le decimos, sí Señor, pequé, hice esto y aquello. Ahí estamos confesando el pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos confesárselo a Dios. Es importante dar este paso y no saltarnos este paso. Porque repito, si la enfermedad es por causa del pecado, necesita ser confesado. ¿Sí? Así como lo dijo el salmista David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el tiempo. Bien. Y aquí el versículo 16, ahí falta dice, confesaos vuestras ofensas, pero dice, en el griego le falta la palabra por lo tanto. Por lo tanto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, si usted estuvo enfermo, si fue por pecado, van a ir los ancianos, ellos van a orar por usted, le van a ungir con aceite, el Señor le va a sanar. Pero, después de que ya recibe sanidad, ¿cierto? ¿Qué más debe suceder? Confesaos que vuestros pecados unos a otros. Y ahí también sacan la enseñanza que tenemos que confesar nuestros pecados ante el cura o ante el sacerdote, ¿cierto? Cuando vemos que, mire, si fuera así, si fuera ante el concesionario, entonces
Entonces los sacerdotes también deberían de confesar ellos los pecados, ¿cierto? Porque dice confesados que unos a otros, dice vuestras ofensas que unos a otros, y no solamente que él escuche ya, o sea, no se refiere a ese tipo de confesión, no se refiere a eso, sino de qué está hablando. Mire, primeramente, yo voy a dar 3 punticos ahí rápidamente, en qué casos, digamos, se confiesan los pecados, digamos, a otros. Bueno, primero que todo, si es a los que están involucrados. Por ejemplo, dice confesaos vuestras ¿qué? Ofensas o vuestros pecados. Es decir, si yo pequé contra mi hermano, si yo hablé mal de usted, si estamos en un problema y están involucrados usted y otros más, ¿qué debo hacer? Debemos de confesarnos unos a otros. O sea, no solamente yo les confieso a ustedes, sino que ustedes también me confiesan, sí, yo confieso que yo también hablé mal, yo también dije esto, yo también hablé mal de usted. O sea, eso es confesar. Primero, si están involucrados, a los que están involucrados, ¿sí? Se debe confesar a los que están involucrados. Segundo, si es un pecado escandaloso, por ejemplo, todo el mundo se dio cuenta de que esa persona le falló a su pareja, toda el barrio, mejor dicho, la iglesia, todos se dieron cuenta, eso se armó un chismerío. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, esa persona no debe tratar de limpiar su nombre. No, lo que él tiene que hacer es reconocer que pecó y públicamente, o sea, así como su pecado fue público, también, digamos, saca el momento y no que otra persona te venga a acusar, ¿sí? Como lo que una vez vi, que el pastor le habló, bueno, ya cayó. No, o sea, es bueno que la misma persona, digamos, voluntariamente lo quiera hacer, diga, bueno, hermanos, yo confieso eso porque es algo, o sea, si es algo de conocimiento, digamos, que mucha gente se dio cuenta pues de eso. Si fue algo escandaloso, pues es bueno que esa persona, como les digo, no salga a limpiar su nombre, sino a confesar, a reconocer que está en pecado, pero que viene a confesar, pero que se va a apartar, ¿sí? Para que exista esa comunión, para que ya no se le hable mal, para que ya no se le juzgue, para que ya no se le acuse, para que no sea un motivo de estar hablando, ¿no? Porque tendemos mucho a juzgar a los demás, a hablar del otro, a no amar a nuestro hermano, ¿sí? Pero entonces, si es un pecado escandaloso, así mismo debe ser publicado para que así mismo, digamos, en comunidad se solucione, ¿sí? Y bueno, y no solamente esa persona, ¿no? Si hay más involucrados, también los otros también deben de confesar y deben decir, no, sí, perdóname, yo hablé mal de ti, yo confesé eso. O sea, ahí no se trata solamente de uno, se trata de qué, de varios, de los que están involucrados. Y tercero, por cuestiones de conciencia. O sea, si usted ve que ya le pidió perdón a Dios, el Señor te perdona, obviamente, si de corazón lo haces, pero si usted ve que necesita por cuestiones de conciencia confesar ese pecado, puede ser a determinado grupo o a la iglesia o a otra persona, o sea, por cuestiones de conciencia suya, usted debe hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, yo siento que eso debo decirlo, debo confesarlo, o simplemente al pastor. Usted dice, no, yo me siento cómoda que el pastor, decirle eso al pastor y que el pastor, si es necesario, me ponga en disciplina, ¿sí? Porque hay iglesias que utilizan el método de la disciplina y eso, bueno, allá cada cual. Pero sí es bueno confesar cuando es necesario, por supuesto. No quiere decir que tengamos que confesarle nuestros pecados a nuestros hermanos en todo momento. O sea, por eso damos como esos momentos especiales en el cual se debería confesar. Si es con mi hermano nomás, si peleé con mi hermano, arreglo mis cosas con él. Sí, arreglo con él. Y si es algo general, bueno, me toca pararme en la iglesia o me toca en mi casa decirles a todos, bueno, lo hago. Y si ya por conciencia le tengo que decir de pronto al pastor, a un líder, a determinada persona, para que ore por mí, o a un hermano simplemente, si usted siente que esa persona es espiritual, no inmadura, que le va a contar a todos, sino que se quiere como ese consejo, esa ayuda, dice la palabra que debemos orar unos por otros, entonces hacerlo. Entonces en estos casos es válido, ¿no? Confesar nuestras ofensas. Y orar unos por otros, sí, no solamente bueno, es otra cosa, que aquí muchos pueden utilizar, no es para orar, hermana, cuéntame el chisme que es para orar. No se trata de contar chismes, no se trata de eso,
porque muchos dicen, reunámonos a orar, y resulta que no se reúnen a orar, sino que a chismosear. Y mire, este versículo no está hablando de eso, al contrario, antes se está sanando el corazón, antes estamos siendo libres de qué, de hipocresía, de este tipo de cosas, no antes que vamos a traer más, vamos a reunámonos a orar, y resulta que no terminamos orando, sino antes hablando unos de otros. No, eso no dice, orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados, ¿sí? Porque si las causas a veces de tener algo contra mi hermano, como les decía hace ratico, la falta de perdón puede ser causa de ¿qué? De ciertas enfermedades, artritis, gastritis, bueno, muchas cosas, o enfermedades mentales, incluso depresión también pueden ser causas pues de pecados, ¿cierto? Ansiedades, bueno, este tipo de cosas. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces mire que cuando usted ora eficazmente, cuando estos ancianos, o sea, mira el contexto, ¿no? Mira el contexto que se sale este versículo que es tan conocido y que lo aplicamos mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué bueno cuando nos unimos en oración por sanidad. Sí, por sanidad, cuando hay enfermedades entre nosotros por causa de pecados, de pleitos entre nosotros. Si oramos unos por otros, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en este contexto de sanidad, principalmente, nos habla de que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es justo? Bueno, nosotros somos justificados no por nuestras buenas obras, recuerden eso, porque somos justificados por Cristo, porque Cristo, o sea, nuestra justicia es imputada, o sea, Dios, el Padre, cuando nos mira a nosotros, si nos mirara al Padre directamente, vería nuestro pecado y nuestra maldad, pero como Él mira primeramente a Jesucristo, o sea, nos ve a través de Jesucristo, ya nos ve justificados, ya nos ve perdonados, ya nos ve redimidos. De esa manera es que el Señor nos llama justo y nuestra oración es eficaz. Entonces, ¿qué es una oración eficaz? Una oración que tiene poder, una oración ferviente, una oración así como la de Ana, ¿cierto? Retomemos ese caso. Qué bonita oración, esa oración que es con el alma, que es con el espíritu. Usted le pone la pasión, ¿por qué? Porque quiere realmente algo, y algo, por supuesto, que va con la voluntad de Dios, porque no podemos pensar que una oración eficaz es una oración que va para gastar en mis deleites, como dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras concupisciones. Ese tipo de oraciones no son eficaces y no tienen el sentido que el Señor les quiere dar. Bien, continuamos. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, el profeta Elías. Bueno, a mí me gustaría hacer una serie del profeta Elías, un hombre extraordinario. Sí, yo me recuerdo que cuando yo pensé hace tiempo es que Elías fue un hombre extraordinario. Imagínense, mató a tantos profetas de Baal, eso mejor dicho, esta oración que hizo, que tuvo poder durante la gran tribulación. Vuelve, ¿no? Y dice la Biblia que tendrá el poder ¿para qué? Para cerrar los cielos, para que no llueva. Entonces imagina, durante la gran tribulación vuelve este tiempo, ¿cierto? De no lluvia por tanto tiempo. Entonces mire, y también, ¿qué más es extraordinario de Elías? Elías que fue arrebatado, sí, que no ha visto muerte hasta ahora. O sea, Elías va a morir, ¿no? Porque finalmente los 2 testigos van a morir, pero hasta ahora, y la vida, o sea, para mí es un misterio dónde está Elías en este momento, porque recordemos que él está con vida, ¿sí? Él no ha sido transformado aún, pero ¿cómo está? O sea, es un misterio, es un hombre enigmático, pero sin embargo, ¿qué nos está diciendo la Biblia acá? Elías, un hombre sujeto a pasión, sin embargo es un hombre de carne y hueso, sin embargo es un hombre común y corriente como nosotros, o sea, igualito, se enojaba, mejor dicho, se angustiaba, algunos piensan que le dio depresión, ¿sí? que huyó, que le dio miedo, tuvo temor, después de haber hecho esa gran hazaña de matar a esos profetas de Baal, y tener miedo a una mujer, ¿cierto? Y muchos incluso, tan cobarde, le tuvo miedo a una mujer, ¿cierto? Después de haber hecho todo lo que hizo,
Pero ¿qué estamos viendo? Mire, Elías, un hombre igualito, con las mismas pasiones, digamos con las mismas concupiscencias, ¿sí? Con los mismos deseos hacia el mal, porque esa es la tendencia natural de todos los seres humanos, ¿cierto? Nos está hablando de que Elías, igual que nosotros, dormía, comía, o sea, todo igual que nosotros, ¿sí? Dice un hombre, Santiago destaca, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, nada fuera de lo común en este sentido, ¿cierto? Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que hizo? Que Elías orara para que no lloviera. ¿Qué significa la no lluvia? ¿Usted se imagina que estemos por acá todo ese tiempo sin lluvia? ¿Qué pasa? O sea, por acá nomás en la época de verano hay incendios forestales, las plantas no producen igual, o sea, hambre. O sea, lo que trae la no lluvia es hambre. Y eso era precisamente, digamos, lo que se quería, el propósito de que no lloviera. Resulta que Acab, mire, vamos a hablar un poquitico de Acab, rey de Israel. Dice, mire, él cumplió récord de maldad. ¿Cómo así? Dice la Biblia que hizo más mal que los antecesores de él. O sea, él iba cumpliendo, él cumplió un récord de maldad, ¿sí? Dice, sirvió a Baal, se casó con Jezabel. Jezabel era una hija del rey sidonio, de Baal. Dice, cometió pecados de Jeroboam, hizo imagen a Acera y también fue malo, este rey Acab. También recordemos lo de la viña de Nabot. Yo como que últimamente estoy contando mucho esa historia, ya, ¿cierto? Permitió que tuvo envidia pues de una viña y permitió que lo asesinaran con tal de quedarse con ella, ¿sí? Entonces mire, este fue Acab, o sea, un rey malo, y resulta que el Señor, o sea, la oración no fue que fue un antojo de Elías, ¿sí? Y eso lo podemos ver allá en primer libro de Reyes. Vamos a ver esa historia, en primero de Reyes 17:1. Dice así, Elías predice las sequías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oh. Entonces, imagínate, por la palabra de Elías, un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Sin embargo, o sea, Dios le dio, o sea, no fue algo que él se inventó, no, era porque ya había recibido de parte de Dios lo que vendría, ¿sí? Por eso era profeta, recibía de parte de Dios. Dijo, bueno, el Señor le dijo, probablemente, mira, vas a tener el poder de cerrar los cielos, vas a orar y los cielos van a cerrarse, y nuevamente cuando ya sea el momento, cuando ya se hayan arrepentido, vas a orar y nuevamente el cielo va a abrirse. Entonces allí vemos, ¿sí? Cómo Elías ora, y así fue, amado hermano, así fue, el cielo se cerró, y resulta que Elías fue sustentado, dice la Biblia, vete a un arroyo y que te va a sustentar, ¿cierto? Bebe agua del arroyo y come, y unos cuervos le iban a llevar pan y carne, ¿cierto? Le iban a llevar allá donde él estuviera, pero resulta que ese arroyo se secó por la sequía, o sea, porque empezó a faltar el agua, se secó y fue llevado a otro lugar. Y bueno, son historias que suceden, pero Dios lo sustentaba, o sea, a él lo sustentaba. Y resulta que Acab estaba buscando por cielo y tierra a Elías, ¿cierto? A ver qué pasa, pero Elías estaba escondido. Cuando ya fue la hora de presentarse ante el rey, se presentó. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo el sinvergüenza de Acab? Ah, tú eres el que turba a Israel. Imagínense, estaban recibiendo su castigo, o sea, estaban sintiendo la hambruna. Pero ¿qué le dijo Elías? Yo no soy el que turba a Israel, eres tú el que turba a Israel. Y ya vimos lo malo y todas las cosas malas que este rey Acab había hecho, se había apartado, o sea, estaba entregado totalmente a la idolatría, a la adoración de los Baales y todo eso. O sea, se consiguió, mejor dicho, una joyita de esposa, ¿sí o no?
y estaba apartado. Él era el que estaba turbando a Israel, sin embargo le dijo al profeta. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros somos así, ¿cierto? Cometemos pecado, hacemos lo malo y culpamos a Dios. Ah, no, Dios, es por tu culpa me pasó esto, por tu culpa, Dios mío. Culpamos a Dios de nuestro pecado. Son consecuencias del pecado, o sea, el castigo estaba allí. Pero bueno, dice, y volvió a orar por lluvia, y eso también está ahí ahí en Primero de Reyes. Dice, busquemos ahí, creo que es en el 18, donde nos dice que, bueno, mire, durante todo esto pasó lo de los profetas de Baal, ¿no? Que Elías mata pues a los profetas de Baal y todo esto. Durante todo este tiempo, porque es que a Elías le indignaba, ¿sí? Que el pueblo se fuera atrás de la idolatría. Entonces por eso fue que pasó todo esto. El versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mire hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Bien, entonces ahí, mire, Elías vuelve a la tierra, vuelve durante precisamente ese periodo, ¿no? 3 años y medio, vuelve para ser uno de los testigos. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Sí, o sea, ya concluyamos esta parte de lo que es la oración eficaz. ¿Qué nos está diciendo? Que así como Elías oró, un hombre igual a nosotros, aunque sí, una vida extraordinaria, nadie puede negar lo extraordinario, ¿sí? De la vida de Elías, no lo podemos negar. Sin embargo, dice que oró y el cielo se cerró y nuevamente volvió a orar. Dice, aunque la oración no se registra ahí, no vemos la oración, pero sí vemos que se arrodilló, ¿cierto? Sí, ahí sí está el acto, que se postró y oró. ¿Y qué pasó? Nuevamente la lluvia volvió. Entonces, mire, un poder extraordinario. O sea, no era Elías, sino que era Dios mismo manifestándose, ¿sí? A través de la oración, a través de este hombre. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. ¿Y será que Dios no puede hacer con nosotros igualmente? ¿Será que Dios no puede manifestar su gloria a través de nosotros? ¿Será que Dios no puede hacer grandes cosas, grandes maravillas a través de nosotros? Mire, el milagro más grande que puede ocurrir no es un prodigio, algo que veamos, que esta montaña se vino al mar. Mire, estas cosas son grandiosas, pero el milagro más grande no es una sanidad, ni siquiera es que alguien resucite. Lo más grande es la salvación del alma, el nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande, y para lo cual nosotros hemos sido capacitados para hablar de Cristo y para que las almas se salven. Y ese poder usted y yo lo tenemos. O sea, aquí me muestra eso. ¿Qué milagros más grandes pueden ocurrir? Y esto me llega en el momento. Su hijo, si su hijo está perdido, está en las drogas. Eso es algo, mire, un joven cuando está perdido en los vicios, en las drogas, en el licor, es algo difícil de que una persona supere estas adicciones. Pero mire, usted tiene el poder de Dios. Usted puede orar y usted puede ver ese milagro. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces el Señor me pone esa palabra. No importa cuán difícil parezca que una persona se convirtiera, no importa el problema grave. Sí, el milagro más grande está en nuestras manos. Podemos orar y la persona se sana, la persona se salva, que es el milagro más grande, la salvación del alma. Cuando había un hombre, dice que no se podía, paralítico. Dice la palabra que unos amigos de él lo ayudaron a bajar por el techo porque estaba muy llena la casa. Y dice, tus pecados te son perdonados. Primeramente le da que el perdón a los pecados antes de la sanidad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es la sanidad física, lo más importante es que la salvación del alma, porque una persona se puede levantar sanada de ahí, del lugar donde está, pero volver a lo mismo y cuántas personas Dios no las ha sanado, sin embargo su alma se ha perdido. Pero lo más importante es la salvación del alma. Si recibimos salvación, no importa que no recibamos sanidad física, eso
tengámoslo claro, y Dios puede hacer el milagro. Usted tiene el poder en la oración. Si un familiar suyo no se ha convertido, si un familiar está en las drogas, no importa que esté en la brujería, no importa que esté en la cárcel, mire, Dios tiene el poder para sanar, para salvar, para librar. Dios tiene ese poder. Bien, nos quedan todavía 2 versículos, voy a terminarlos. Voy a terminar aquí. Quería de pronto hacerlo en otro video, pero no, voy a terminar. Voy a seguir aquí. Bien, dice, sino que lo que hice fue concluir con la parte de la oración, ¿sí? Porque aquí ya viene otra parte, ¿sí? Sino que es que mire, Santiago tiene tanto que yo quería hacerlo aparte, así como dice el de los juramentos aparte, pero no. Aquí voy a concluir. Dice así: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, mire, Santiago no concluye, bueno, concluye aquí, pero digamos no tiene una despedida, ¿sí? No tiene una despedida o una doxología, una referencia personal o una despedida, ¿sí? De esta manera no lo hace Santiago, ¿sí? Cierra su epístola de una manera abrupta, ¿sí? Sin saludos, sin referencias personales o doxología, ¿sí? Pues, él concluye con estos 2 versículos precisamente con podemos citar uno de los proverbios, y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir aquí en Proverbios 10, 12, ¿sí? Porque está relacionado. Están muy relacionados. Proverbios 10, 12. Bueno, leamos el de Santiago. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, bueno, ahí nos está hablando a los hermanos. O sea, existe el riesgo de extraviarse de la verdad. Sí, existe el riesgo. Siempre y cuando usted escuche a doctrinas de demonios. Sí, ya en el libro de Judas, que ya lo estudiamos, que nos habla acerca de los falsos maestros que ellos tratan de sacar a la gente de la verdad. O sea, se corre ese riesgo. Sin embargo, dice, a unos con paciencia, a unos salvar, arrebatándolos del fuego, ¿cierto? O sea, hay como 3 niveles para sacar a la gente pues del extravío, digámoslo así, dependiendo del nivel que ya se encuentren, ¿sí? Pero aquí nos habla también, pueden haber extraviados de la verdad entre nosotros, que puede ser que estén escuchando por ahí ciertas doctrinas falsas. Por ejemplo, los judíos mesiánicos, no los auténticos, ¿no? Porque hay auténticos judíos que se han convertido al Mesías, ellos son los judíos mesiánicos, pero hay unas sectas que quieren judaizar, o sea, los judaizantes, ¿sí? Por ejemplo, por ese lado o por otros lados hay gente que escucha a los testigos de Jehová, ¿sí? Hay gente que escucha a estas personas, ¿sí? Y ellos los empiezan como a convencer y todo eso, ¿sí? También dice, bueno, y muchas otras, ¿no? Muchas otras enseñanzas, ¿no? Muchas otras falsas enseñanzas. Dice, y alguno le hace volver. O sea, es necesario que usted y yo estemos dispuestos a no los veamos como enemigos, no los veamos como apartados de la fe, sino que veámoslos todavía como hermanos, veámoslos que todavía hay esperanza. Dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, que usted sepa, usted comprenda que, o sea, le está hablando a usted, ¿cierto? Y a mí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, va por un camino errado, ya se está extraviando de la verdad, va por un camino errado, pero ¿qué nos manda el Señor? A ser compasivos, a ser misericordiosos y compasivos, con amor. Mire, para uno hacer eso necesita más que deseos de hacerlo, necesita amor, compasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia con estas personas. Dice, y hay que tener amor, o sea, verlos, saber que van rumbo al abismo, pero que nosotros podemos hacer algo por ellos. Dice
dice salvará de muerte un alma, claro, porque esa persona ya va directo a la muerte, o sea, esa persona ya va directamente a qué, a la perdición, ¿cierto? Y pues yo creo que no solamente física, porque muchos dirán, ah, sí, la muerte física, bueno, puede ser que solo la física y que en las últimas horas se arrepienta, pero si esa persona continúa en su mal camino, en sus doctrinas de demonios, esa persona se pierde, amado hermano, esa persona se pierde, porque muchos piensan, no, es que la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, el que se pierde es la persona que se aparta y se extravía, ese es el que se pierde, ¿sí? Dice, y cubrirá multitud de pecados, o sea, ¿quién es el que va a cubrir multitud de pecados? No la persona, no la persona, perdón, no yo, ¿por qué? Porque mis pecados ya han sido, ¿qué? Cubiertos. O sea, Cristo ya borró mis pecados, ¿sí? Ahí no se refiere a mis pecados, sino a las personas, a los pecados de quién, de esa persona que ya estaba extraviada. O sea, esa persona ya se estaba extraviando de la verdad, entonces tiene muchos pecados encima. Entonces, si usted, como cristiano redimido, como hijo de Dios, como persona con pasión por las almas y que ama a su hermano, si usted le habla a esa persona y lo hace volver de su mal camino, esa persona el Señor le va a perdonar los pecados. ¿Sí? Nuevamente es como como una reconciliación con Dios, es como volver a la senda antigua, es como volver al camino de la verdad. Entonces, ¿a qué pecado a qué multitud de pecados se refiere? A los de la persona que se extravió. Y ahora sí, veamos aquí en Proverbios 10:12, dice así. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados, ¿cierto? Ahí termina, mire, termina prácticamente con el libro de Proverbios. Podemos ver que el libro de Santiago termina ya con el libro de Proverbios, ¿sí? El odio levanta rencillas, pero nosotros no estamos para odiar, y ahí cabe también mencionar lo que dijo Juan, el apóstol Juan, amémonos unos a otros, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor. Bueno, ahora sí, ya terminando esta epístola, yo quiero rápidamente hacer como un recuento así ligerito de lo que nos enseñó Santiago. ¿Qué aprendimos de Santiago? Primeramente, dice que debemos de soportar la prueba, ¿cierto? La tentación, dice, bienaventurado el que soporta la tentación. También nos habló dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos hace un llamado a ¿qué? A la paciencia. También nos hizo un llamado a ¿qué? A no ser parciales, que tenemos que ser imparciales, es decir, no favorecer al rico porque es rico, ¿cierto? Y al pobre como que menospreciarlo, eso no debe ser. También nos habló a ¿qué? Algo importante, y el tema, digamos, uno de los temas de Santiago, que es, ¿sí recuerdan? La fe sin obras, que es muerta, ¿sí recuerdan ahí? ¿Cuál era la importancia de que una fe siempre va a mostrar ¿qué? Obras, o sea, que la fe nunca va solita, la fe siempre va acompañada ¿de qué? De buenas obras. También vimos acerca de la lengua, ¿sí? Lo que debemos de cuidar nuestro lenguaje, debemos de cuidar lo que decimos. Dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra lengua, de ella daremos cuenta. O sea, nos manda que a ponernos freno a la lengua. También nos dice, importantísimo, nos habla de la sabiduría, de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es amplio y la va a dar sin reproches. Es decir, hoy sí, o sea, todos los días podemos pedir sabiduría. En cada decisión que tengamos que tomar en la vida, debemos pedir sabiduría. También nos habló de la amistad con el mundo, de que no podemos ser amigos del mundo y a la vez seguir a Cristo, ¿sí? Porque no hay ninguna comunión entre Dios y Belial. No podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. También vimos de no juzgar al hermano, importante eso, porque el único juez es Dios. Vimos también que no debemos de gloriarnos del día de mañana, es decir, no ser jactanciosos, sino siempre decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y también les habló a los ricos, ¿cierto? Les dijo, sus riquezas están podridas y todo eso está preparado ¿para qué? Para el día postrero. Y ya lo que vimos hoy, la oración eficaz, ¿sí? La oración muy eficaz. Vimos también no jurar, ¿sí? Eso también lo aprendimos, y que también que si alguien se está extraviando de la verdad, debemos hacerlo volver. Entonces, mire, importantísimo todo esto. La oración es importante. O sea, él termina con broche de oro hablándonos acerca de la oración y de la compasión hacia nuestros hermanos. Bien, espero que haya sido de bendición. Esta epístola para mí lo ha sido. Bien, que el Señor les bendiga.